Buenas tardes, aquí les traigo mi comunicación, mi ponencia, la agencia implementando un juego de realidad alternativa funcional en un entorno universitario. Yo soy el doctor David Ruiz García de la Universidad de Sevilla y soy profesor de la asignatura Fundamentos de la Publicidad, en primero de grado en Comunicación y grado en Comunicación Digital. Yo soy profesor de esta asignatura en un centro universitario, el Centro Universitario San Isidoro, que está adscrito a la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla. Entonces la comunicación que les traigo está relacionada con mi asignatura. Fue una experiencia piloto, una experiencia ludonarrativa, docente y experimental puesta en marcha durante un cuatrimestre, ¿de acuerdo? Aparte de profesor, pues yo también soy investigador, investigo en estas áreas: hibridación de medios, narrativas transmedia, guión audiovisual, creatividad publicitaria, copywriting, branded content. Y si todo esto lo metiéramos en una coctelera, pues probablemente obtendríamos mi tema específico de investigación, que son los juegos de realidad alternativa o ARG. ¿Y qué son los juegos de realidad alternativa? Pues podríamos definirlos como narrativas ludificadas, fronterizas entre la realidad y la ficción, articuladas mediante un entramado crossmedia y que de alguna manera impacta en el mundo real con una intención performativa. Es decir, son juegos narrativos, o si quieren, narrativas con elementos, con componentes de los juegos, que se producen entre la realidad y la ficción utilizando tecnologías de la vida real para encarnarse. Por lo tanto, están siempre en una frontera, como que parece que son reales, pero en realidad son juegos, y todo el mundo sabe que son juegos menos ellos mismos. De hecho, hay una definición que me interesa especialmente, de Elan Lee, que fue uno de los pioneros. Él decía que los juegos de realidad alternativa son juegos que no saben que son juegos. Si ellos tuvieran la capacidad de pensarse, no se verían a ellos mismos como juegos, creerían que son reales. Pero tanto los diseñadores, los directores de juego, como los propios jugadores saben que son juegos, y todos, digamos, simulan que no lo son. Los ARG existen desde el año 2001 y han sido utilizados en numerosas ocasiones, sobre todo en el ámbito de la publicidad, aunque también se han utilizado como proyectos pilotos, de nuevo, como proyectos experimentales dentro del mundo de la empresa y la educación, más la empresa, como herramientas capacitacionales. Y siempre, bueno, pues para estar un poco en contexto, hay dos referentes que serían interesantes tener: los juegos de rol constructivos por un lado, y por otro lado la película The Game de David Fincher del año 97. Si han visto esta película, pues probablemente ya estén situados más o menos, porque de lo que vamos a hablar es de algo muy parecido, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué les cuento esto, este preámbulo? Pues porque la agencia, como les dije al principio, es un proyecto de innovación docente, pero también es un juego de realidad alternativa. En concreto es un ARG, o juego de realidad alternativa funcional didáctico, si utilizamos la taxonomía de Ruiz García 2021, desarrollado a lo largo de 4 meses de clase y siguiendo una estructura secuencial clásica del género. ¿Cuáles son los objetivos que nos proponemos con la implementación de un ARG en clase? Pues para empezar, trasladar los contenidos de una forma sugerente y atractiva para el alumnado. También, una vez trasladados estos contenidos, queremos reforzar los elementos de este contenido del temario más importantes e inducir al repaso de los contenidos más importantes de cara a la fase de evaluaciones de los exámenes y trabajos. Entonces, primero trasladamos el contenido, luego reforzamos las partes más importantes y finalmente inducimos al repaso. También proponer al alumnado la posibilidad de participar de forma activa en la construcción de un ARG, y de esta manera también enseñarles qué es un ARG, darle visibilidad al género. Y por último, demostrar la viabilidad y el potencial de los ARG como herramientas didácticas que son asequibles, que se pueden llevar a cabo y que son escalables, que se pueden hacer más grandes y se pueden hacer en otras áreas, en otros departamentos, de una forma pues transversal. ¿Cuál es la metodología que empleamos? Pues básicamente tenemos dos fases. Por una parte tenemos una fase de diseño,
En esta fase lo que hacemos es articulamos conceptualmente la RG, planteamos narrativamente el dispositivo y su guión o escaleta. Aquí definimos los personajes y el conflicto, planteamos el timing y marcamos el arco argumental, siempre teniendo en cuenta los objetivos primarios y principales, que son los previamente planteados. Después tenemos la fase de ejecución, que sería la segunda fase, es la fase de implementación de la RG, de puesta en marcha, y esta a su vez tiene 5 subfases que se desarrollan a lo largo de 4 meses. Vamos a plantear la sinopsis y a partir de aquí entenderemos el desarrollo de las subfases. Esta sería un poco la sinopsis general de la experiencia. En venganza por un desconcertante agravio, un hombre sin identificar y vestido de conejo amenaza a los alumnos y al profesor de la clase, Fundamentos de la Publicidad, con hackear las actas finales de manera que todos los alumnos obtengan un 0 y, por tanto, el profesor pues sea despedido. Los alumnos junto al profesor y con la ayuda de un inesperado aliado lucharán por evitar el desenlace, descubriendo por el camino que lo que parecía un inofensivo desafío es en realidad la amenaza de una sociedad secreta criminal relacionada con el mundo de la publicidad y con un siniestro sentido de la creatividad. A continuación tenemos, esta es la idea, la sinopsis, lo que planteamos en la primera fase de diseño, y a continuación lo ponemos en marcha. A través de 5 subfases. Una fase de indefinición. En esta primera subfase los alumnos reciben una serie de inputs indeterminados y que no se revelan como una narrativa. A partir de la utilización de esta foto en clase, lo que hacemos es, a lo largo de los meses siguientes, introducimos elementos que generan desconcierto en el alumnado. Por ejemplo, una bibliografía modificada, varios vídeos que se convierten en vídeos de conejos, siempre los relacionamos con el antagonista, que es un conejo, etc. Pasamos a la fase de presentación. En esta fase, todos los inputs de la indefinición se concentran y dan lugar a la revelación de que existe una narrativa, aunque siempre siendo esta difusa y disfrazada de realidad. Ocurre en clase, en las diapositivas que utilizamos para trasladar los contenidos son intervenidas, son hackeadas en directo por el antagonista que se comunica directamente con el alumnado. Luego tenemos una fase de revelación. Aquí se produce la solidificación narrativa y aquí se define al antagonista y al conflicto. ¿De acuerdo? Esto sucede, es un evento en directo, en la cual pues alguien llama a la puerta de clase y lo que no hay nadie detrás de la puerta, hay una caja con un pastel con forma de conejo y dentro del pastel hay un código QR. Para llegar aquí, pues los alumnos tienen que hacer toda una serie de pruebas en la propia clase. Y este código QR lleva a la página web donde se produce todas las siguientes fases, ¿no? En esta web el conejo, ¿no?, el antagonista, explica el porqué de su acoso, introduce a un personaje que es un antiguo profesor y habla del motivo del hostigamiento, que es la fotografía que varias semanas antes usó el profesor. Esta es la web que está actualmente operativa. La fase de acción es la fase puramente lúdica, en la cual pues el antagonista plantea 2 retos que los alumnos tienen que superar. La inclusión de varios errores dentro del temario y también de alguna manera el desarrollo de la historia de fondo. Descubren que lo que parecía la foto de familia en realidad es la foto de una cúpula de una mafia relacionado con la publicidad, y descubriendo quiénes son cada uno de los personajes que aparecen, pues se llega a la fase de conclusión, que revela la identidad del conejo. Que no es otro que el aliado que les ha estado ayudando, ese profesor antiguo que sufrió supuestamente el mismo hostigamiento, pero que en realidad es el antagonista. Como conclusión, pues diremos que los ARG son capaces de vehicular correctamente el contenido de clase y además generar un gran atractivo. De alguna manera los alumnos demuestran resolver los retos y mostrar un interés, pero también por los contenidos de clase. Y como posible problema que habría que tener en cuenta es el timing, es el calendario, la calendarización de la experiencia para que no coincida con los exámenes, porque es verdad que los alumnos en estas fases pues pierden un poco de atención. Así que nada, muchas gracias y un saludo.